Hola jóvenes en TV. La vocación del Museo Nacional de San Carlos está definida por la amplia colección que alberga y que está constituida por pintura, escultura y grabados europeos de los siglos XIV a principios del XX. El museo ha realizado diálogos con artistas nacionales e internacionales para crear nuevas líneas de investigación y para atraer a públicos diversos. ¡Comenzamos! ¡Hola! Hola, ¿Qué haces? pues aquí, mira, es que ya ves que en la cuarentena Ajá. tomé un curso de carpintería y pues estoy practicando. ¿Estás bien, Ernesto? Ay, sí, Ay, ahorita te ayudo a curarte. Pero si fueras un escarabajo diabólico, serías la burla de todos tus congéneres, ¿eh? ¡Qué bárbaro! carabajo diabólico, ¿qué diablos es eso, amiga? Pues uno de los bichos más rudos que existe, pero ven, vamos a curarte primero. El escarabajo diabólico, de nombre científico Floedes diabolicus, es un insecto de unos 5 centímetros de longitud que vive alimentándose de hongos en los troncos de los árboles de la costa este de Estados Unidos y Baja California Norte. Este pequeño escarabajo debe su nombre a su apariencia y a una característica muy especial: ser prácticamente indestructible, porque su cuerpo es una de las estructuras biológicas más resistentes al aplastamiento que se conocen. El escarabajo diabólico es considerado como el tanque blindado de los insectos, pues puede resistir hasta 39,000 veces o 150 newtons su propio peso corporal antes de que su exoesqueleto se rompa. Eso es tanto que un coche puede pasarles por encima sin causarles daño grave. Esta superresistencia no se debe a que esté hecho de un material diferente, pues el recubrimiento de sus alas duras o élitros es el mismo que el del resto de los escarabajos, la quitina, sino que al ser un escarabajo que no vuela, esos élitros no necesitan ser ligeros, por lo que la concentración de quitina es ligeramente superior. Además, gracias a una serie de características estructurales en la unión de estas piezas, es capaz de distribuir las fuerzas de presión de una forma tremendamente eficaz, incluso si se presentan microfracturas, también llamadas delaminación. ¿Y para qué les servirá todo esto?, te preguntarás. Muy sencillo, para hacerlo resistente al ataque de sus depredadores, para los que es un hueso muy duro de roer, por lo que pueden vivir hasta 8 años. El blindaje del escarabajo diabólico es tan fuerte que se está estudiando para el desarrollo de nuevos diseños estructurales. Hasta el momento se han construido varios prototipos de broches para la industria aeroespacial y de turbinas eólicas, imitando las características estructurales de la sutura de los élitros del escarabajo, que han demostrado ser más resistentes que los diseños regulares. Ay, ay, ay. No No te le vayas a muevas, apretar. espérate, No le vayas a apretar. Ay, ay, ay. Pues es que ya, no seas chillón, ya. Vaya que me gustaría tener la resistencia del escarabajo, Dilmara, qué impresionante. Aunque afortunadamente eso no fue grave, ese martillazo no te hubiera hecho ni cosquillas. Vayamos con nuestro primer especialista invitado de hoy para hablar más sobre este pequeño e increíble escarabajo. Hoy estamos con el maestro en ciencias Eder Farid Mora Aguilar, entomólogo de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal, Eder? Bienvenido al programa otra vez. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Oye, el día de hoy nos puedes platicar cuáles son las características de los coleópteros. Bueno, los coleópteros son el grupo más diverso de los insectos y es el grupo más diverso hasta ahora de cualquier ser vivo en el planeta. Ellos se caracterizan por tener unas de los dos pares de alas que tienen. Uno de ellos está, digamos que se dice que está quitinizado, entonces tiene una forma muy dura y esta forma dura hace que protejan a el segundo par de alas, que son membranosas, que son con las que pueden volar, y esto les brinda una protección especial, ¿no? De hecho, su nombre, quitinizado, quiere decir alas en estuche, y eso quiere decir que la protege. Aunque, como casi en cualquier cosa, existen excepciones, ¿no? Y hay algunos que tienen los élitros, que es el nombre al que se le dan a estas alas endurecidas, los tienen reducidos e incluso
hay algunas especies que no tienen, ¿no? Y que tienden a ser como un gusano nada más. Mira, el día de hoy en el programa estamos hablando y nos gustaría también conocer un poco más acerca de un escarabajo muy particular, que es el escarabajo acorazado diabólico. ¿Nos podrías platicar de dónde viene su nombre? ¿Por qué le llaman así? Se llama escarabajo acorazado porque pertenece a una familia o un grupo de escarabajos que se les llama escarabajos acorazados. Estos escarabajos son, bueno, un escarabajo como muy común que, bueno, al menos en México, o al menos en la península de Yucatán, que puede hacernos referencia a él, son los maquech. Estos escarabajos como medio con blanco con negro, que les ponen también como algunas como joyitas y una cadenita que se utilizaba tradicionalmente para poner, como dije, aunque suena bastante cruel y como esclavizante, y que bueno, que hay muchas alrededor de él, son unos parientes muy cercanos, pertenecen a la misma familia que se llama Zopheridae. Este grupo de escarabajos tienden a ser escarabajos con un cuerpo muy duro, como muy compacto, y que algunos decidieron pues, hacer referencia a que parecían tanques acorazados que no podían ser penetrados, ¿no? Entonces, por eso le llama así. Bueno, y este escarabajo en particular se le conoce como diabólico porque la especie es eh, Phleodes diabolicus. Y yo creo, desde mi punto de vista, que fue porque como tiene unas antenas cortas y gruesas, pueden llegar a asimilar como unos cuernos. Entonces a alguien también se le ocurrió que eso podría hacer referencia a algo medio diabólico, ¿no? Como este escarabajo, existen otras dos especies. Dos de ellas están en California y una más está en Centroamérica. Son escarabajos, pues sí, muy duros, que se encuentran dentro de los troncos, muchas veces en troncos secos, los que están en California en zonas muy áridas. Y además de eso, suelen soltar como una pequeña resina, como cerosa, que algunos creen que la utilizan para poder evitar la desecación en este ambiente tan árido. Oye, y en comparación con otros animales, ¿cuál es el peso que soporta? Hace poco hicieron un estudio donde utilizaron como algunas pruebas de compresión y vieron que puede llegar a soportar hasta 39,000 veces su propio peso. Increíble. ¿Y cómo es esto posible? Sucedió que después de este tipo de pruebas, se han hecho como algunos análisis donde empezaron a estudiar la estructura de su cuerpo. Todos estos grupos de, pues bueno, los insectos, incluso los crustáceos, tienen un esqueleto que es externo, se le llama exoesqueleto, y no tiene un esqueleto como nosotros, que está formado por huesos y es interno. Y lo que vieron es que particularmente con estos bichos tienen una estructura muy especial. Para empezar, particularmente este acorazado, no tiene alas, ¿no? Redujo ya sus alas voladoras y solamente tiene este par de alas como endurecidas que tienen una forma muy particular de unirse y que no se pueden separar, ¿no? Entonces, eso ya le da como un sostén bastante fuerte. Además de eso es como en el centro, ¿no? Como justo en el centro del escarabajo. Además de esto, hacia los laterales, en las uniones laterales, tiene 3 capas con diferente tipo de unión, lo cual le da por un lado firmeza y por otro lado movilidad, lo cual le permite tener como cierta maleabilidad y soportar pues estos ataques, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver también con la forma en la que están dispuestos, porque está hecho como en una forma, las fibras que tiene y como su estructura, está en forma helicoidal, que es como en forma de hélice, y entonces como esta estructura que va girando y que va como en arreglos uno encima de otro, como de capas, las cuales al tener cierta presión pueden irse fracturando, pero si se rompe una queda otra, como que le da pues bueno, esta firmeza y esta dureza y al mismo tiempo como cierta maleabilidad al mismo organismo, ¿no? Es increíble, ¿no? Cómo la naturaleza puede llegar a ser algo como tan
complejo y tan resistente. O sea, uno pensaría que ni siquiera los seres humanos hemos logrado entender todavía cómo crear materiales tan resistentes, ¿no? Claro, pues obviamente por eso mismo es importante voltear a ver a la naturaleza, ¿no? Y todo lo que nos puede enseñar, seguramente a partir de esto vendrá la creación de nuevos materiales para obtener cosas más resistentes, ¿no? En diferentes campos, pues bueno, de la vida humana, ¿no? Oye, y ya una última pregunta. ¿Cuántas veces puedes soportar tú tu propio peso? Bueno, yo creo que alguna vez me ha cargado haciendo una barra y no creo que pueda soportar mucho más. Es bastante complicado, la verdad. Sí, yo también lo he intentado y no, definitivamente no. Pues muchas gracias, Eder, por esta entrevista. De nada, que estés muy bien. Es un gusto tenerte siempre. Y continuamos con esto que es Jóvenes en TV. O sea que el secreto detrás de su superresistencia está en la combinación de varios factores, ¿no? Elemental. Es una conjunción de circunstancias que le permiten al escarabajo diabólico conseguir esos impresionantes récords. A mí como ingeniero, este insecto representa una buena lista de preguntas de las que me encantaría conocer sus respuestas, ¿eh? Pues como premio a que te dejaste curar muy bien, te tengo preparada una entrevista ideal para despejar esas dudas. ¿Vamos? Adelante. Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor Omar Antolín Camarena, quien trabaja en el Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Omar, ¿cómo estás? Muy bien. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por tu tiempo. Mi primera pregunta es, ¿cómo se puede hacer un modelo matemático que contemple la relación entre desplazamiento y resistencia? Hay varios fenómenos que son de ese estilo. Tal vez el más simple es pensar en un resorte. Si ustedes estiran un resorte, el resorte es un poco tieso, entonces ofrece resistencia a ser estirado, ¿no? Y aquí lo que gobierna cómo se mueve el resorte es lo que se llama la ley de Hooke, que dice que la fuerza necesaria para estirar cierta cantidad del resorte es proporcional a cuánto uno lo quiere estirar. Y combinando eso con las leyes de Newton, obtiene uno lo que se llama una ecuación diferencial que gobierna el movimiento del resorte. Exactamente. Y si nosotros involucramos más variables físicas dentro de este fenómeno, ¿en qué se transformaría esta ecuación? Pues se transforma en una ecuación diferencial más complicada, ¿no? Hay muchas cosas adicionales que uno puede tomar en cuenta. Ese es el modelo en el que dije, uno está ignorando la fricción, está suponiendo que el resorte es perfectamente elástico. Por ejemplo, está ignorando uno el hecho de que si le aplicas demasiada fuerza, el resorte se rompe, ¿no? Claro. Entonces, se pueden agregar cosas como fricción y eso le agrega un sumando a la ecuación, le agrega un término más, o se pueden considerar resortes no lineales, eso cambia la ley de Hooke, en lugar de ser proporcional, es proporcional más otro término, ¿no? Y todas estas son ecuaciones diferenciales, pero cada vez más complicadas. Omar, ¿es posible encontrar una solución analítica cuando hablamos de la relación entre desplazamiento y resistencia? En casos sencillos, sí. Para empezar, una solución analítica lo que quiere decir es una fórmula en términos de pues, las operaciones aritméticas, funciones trigonométricas, cosas así, que nos diga qué tanto se estira el resorte como función del tiempo, ¿no? Y para los casos más sencillos sí se puede, pero muy pronto cuando uno empieza a considerar términos adicionales o resortes no lineales, deja de ser posible. Y eso no solo quiere decir que hasta ahorita nadie se las ha ingeniado para encontrar una fórmula, sino que se puede probar que no existen fórmulas de cierto tipo. Claro, entonces lo que me estás tratando de decir quizá es que si yo le agrego como variables de funciones exponenciales o que dependen del tiempo dentro de este modelo, entonces quizá no encontremos una solución única, ¿no? Sí, bueno, hay teoremas muy generales que garantizan que aunque uno le agregue muchas cosas a la ecuación, muchas veces sigue siendo seguro que haya una solución única. Lo que no hay es una fórmula para la solución. Y uno podría preguntarse qué tan útil es la solución sin una fórmula, pero resulta que es bastante útil. Se pueden resolver numéricamente estas ecuaciones en la computadora y decir bastante acerca de ellas, aunque no haya una fórmula. Entonces, para poderlo resolver sin que haya una solución analítica, es decir, una fórmula, el proceso para resolverla sería hacer una modelación matemática. ¿Sí me podías platicar un poquito más de cómo sería el proceso de resolución? Sí, se hacen aproximaciones numéricas, típicamente se usan computadoras para esto. Se llegaron a hacer a mano, estos son
La idea de esto es más vieja que las computadoras, pero ahora lo hacemos con computadoras y la computadora simula incrementos pequeños de tiempo, ¿no? El resorte está en esta, un instante después está acá, porque uso la fórmula para calcular aproximadamente dónde está, y ahora vuelvo a empezar, un instante después aproximadamente qué va a pasar, y con esto, por ejemplo, la animación por computadora que uno ve con física realista y líquidos moviéndose y cosas así en las películas animadas, todo eso son simulaciones muy detalladas de ecuaciones de la física. Sí es. Y bueno, lo que evoluciona ya al método del elemento finito y cosas más sofisticadas, ¿no? Omar, última pregunta así muy curiosa. ¿Cuántas veces crees que podrías tú soportar tu propio peso? Yo, menos de una. Puedo cargar a mi hijo, que pesa más o menos la mitad de lo que peso yo, tiene 12 años. Eso ha de estar cerca de mi límite, digamos que la mitad de mi peso. Muy bien. Y si tus brazos fueran resortes, pues ahí hay algo de esfuerzo y de formación, ¿no? Sí, pero también depende de cómo sea cargar. Digo, me puedo colgar de un tubo y aguanto mi peso unos segundos, ¿no? Omar, muy interesante tu conversación, lo que nos compartes, muy, 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 muy divertido, muy entretenida entrevista y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. ¿Ves? Ya decía yo que desde el punto de vista matemático, este escarabajito es toda una joya, ¿eh? Tienes toda la razón. Me parecen fascinantes todos los aspectos relacionados con él, pero yo quisiera centrarme más en la parte estructural y de nuevas aplicaciones. Me parece increíble cuando los ingenieros escogen alguna característica del mundo natural y la utilizan para desarrollar nuevos productos. Aunque con el escarabajo diabólico apenas se están comenzando a explorar nuevas posibilidades, se puede decir que vamos por muy buen camino y no sabemos a dónde nos puede llevar este conocimiento. A lo mejor lo estemos utilizando cotidianamente en unos años. No sería nada raro. Veamos lo que nuestro último especialista invitado nos tiene que contar acerca de la visión de la ingeniería en relación con este bichito. Hoy tenemos como invitado a Alejandro Fara, diseñador astronómico del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido al programa. Hola, Ditmara, un gusto estar aquí con ustedes. Oye, hoy nos puedes platicar qué es la ley de Hooke y por qué se le considera una ley. Bueno, la ley de Hooke es es una ecuación, es una relación de un fenómeno físico que vincula la fuerza y el desplazamiento. Y nosotros conocemos un resorte. Y en el caso de un resorte, cuando nosotros tenemos la mano aquí y lo agarramos de un extremo y le ponemos una masa, sabemos que el resorte se va a estirar. La relación que existe entre la masa y cuánto se va a estirar este resortito es conocida como la ley de Hooke. Es la relación entre la fuerza que ejerce la masa y el desplazamiento. Están relacionados proporcionalmente a través de una constante. Y se conoce como ley debido a que si uno experimenta y calcula con diferentes resortes y diferentes masas, siempre llega al mismo resultado, lo cual la vuelve una ecuación analítica y que está bien verificada desde el punto de vista de la experimentación y la teoría. Oye, ¿y qué otras relaciones existen para conocer la relación de presión, esfuerzo, desplazamientos, deformaciones? Bueno, hay que tener en mente que propiamente la ley de Hooke está relacionando la fuerza y el desplazamiento. Pero en el caso, por ejemplo, del esfuerzo y la presión, se vincula la fuerza y el área. El típico ejemplo es si yo agarro y pongo en mi mano una presión con mi dedo de 1 kilo, estoy ejerciendo presión, pero no siento, digamos, una fuerza o no me duele. Si yo agarro un alfiler y pongo la misma presión o fuerza concentrada en un lugar pequeñito, pues me voy a zampar el alfiler. Esa relación es la fuerza entre el área, da la presión o bien el esfuerzo. Es muy importante esta relación porque nos permite entender el funcionamiento de las cosas y que no se rompan. Por ejemplo, una vez más, aquí no perforo la piel, pero si pongo un alfiler con la misma fuerza e incluso menos, la puedo perforar. También
las deformaciones están vinculadas tanto con los desplazamientos como con la fuerza que se aplica. Entonces, si nosotros tenemos una fuerza, la ley de Hooke, estamos desplazando y deformando el resortito y se vinculan directamente con el esfuerzo. Okay. Oye, ¿qué tanto influye la geometría en estas ecuaciones? Bueno, la geometría es algo fundamental en las ecuaciones. El caso de la ley de Hooke, por ejemplo, está pensada para un resorte que es con una geometría ideal, única, perfecta, que no tiene ninguna ranura, ningún corte, y eso nos permite volver al cálculo analítico una ley, una realidad, porque la geometría es muy bonita y está bien hecha, y el material es homogéneo e isotrópico. Y resulta que si nosotros agarramos a ese mismo objeto, un resorte, y le hacemos una ranura o lo cortamos tantito o lo hacemos más grande, pues todo cambia. La constante que relaciona la fuerza y el desplazamiento es diferente y entonces la geometría se vuelve indispensable. Así como cambia la geometría en los muelles de los coches, en los amortiguadores, precisamente funcionan con la ley de Hooke. Cambia la geometría, cambia la constante que relaciona la fuerza, el desplazamiento y por ende las deformaciones y los esfuerzos. Y entonces, como nos dices, ¿no? La ley de Hooke se resuelve de una manera analítica, pero ¿y en otros casos cómo se puede llegar a una solución? Bueno, hay que imaginar primero que la ley de Hooke es una ecuación lineal, sencilla, que no tiene mayor problema para resolverse. En el momento que se empieza a complicar la geometría, ya se empieza, por ejemplo, en un volumen, ya no es un fenómeno lineal, ya empieza a tener ecuaciones diferenciales de orden, de tercer orden, y lo que se tiene que hacer es que se tienen que resolver estas ecuaciones para poder entender cómo se está comportando. Si esta ecuación es de segundo o tercer orden, lo mismo le pasa a la constante, porque si es lineal y de un orden, pues es solamente en un sentido. Pero en el caso que tengamos un objeto como este, que ya tiene una geometría diferente, y yo quiero saber esta deformación y el esfuerzo, pues la geometría es indispensable conocerla. Entonces tiene que hacer por métodos numéricos, ecuaciones diferenciales, y también se puede hacer por análisis con elementos finitos. Oye, ¿qué quiere decir entonces que un material sea isotrópico u homogéneo? Bueno, esa es una parte muy romántica de los cálculos en la ingeniería, bueno, y en la física. Un material homogéneo e isotrópico es lo que todos los ingenieros y físicos soñamos tener y pocas veces lo logramos. Homogéneo quiere decir que en su volumen tiene la misma distribución. Eso quiere decir que si tú tienes, por ejemplo, en una esfera aluminio por aquí, tienes aluminio por aquí, tienes aluminio por acá, es un elemento que es homogéneo, que no va variando su contenido de aluminio a lo largo de de su geometría. Es homogéneo. E isotrópico tiene que ver con las propiedades físicas del material. Resulta que si tú tienes un pedazo de aluminio que es muy homogéneo, pero no es isotrópico, quiere decir que si yo someto a una fuerza por aquí, el resultado de deformaciones va a ser diferente al de aquí. Quiere decir que en todas las direcciones las propiedades físicas son iguales. El caso típico ejemplo es la madera, que vemos que tiene un sentido la beta. Bueno, en ese sentido es más resistente. Si nosotros tratamos de romper la madera en el sentido perpendicular a la beta, es más dura. Si lo tratamos de romper así, es relativamente más sencillo. Eso quiere decir homogéneo e isotrópico. Oye, y ya para terminar esta entrevista, ¿tú puedes decirnos cuántas veces puedes soportar tu propio peso? Pues sí, está totalmente vinculado con la ley de Hooke. Pues resulta que
cada vez que yo cargo mi peso, el esfuerzo de cargar algo, bueno, aparte de mi propio peso, pues se va a mi cuerpo y me puedo lastimar. Entonces no carguen más de lo que deben. Y yo creo, sí, yo creo que puedo cargar mi propio peso y la mitad más, unos 40 kilos. ¡Wow! Es muchísimo. Pues muchas gracias, Alejandro, por esta entrevista. Siempre es un gusto tenerte como invitado. Gracias, igualmente un abrazo. Y volvemos con esto que es Jóvenes en TV. Por esta vez el tiempo se nos agotó. Pero antes de despedirnos, dinos, ¿cuántas veces puedes soportar tu propio peso? Recuerda enviarnos tu respuesta usando el hashtag Elemental en el grupo de Jóvenes en TV en Facebook. Y como bien dijo el gran Charles Darwin, nuestras facultades están más equipadas para reconocer la maravillosa estructura de un escarabajo que del universo. Esto fue ¡Elemental! Nos despedimos desde el Museo Nacional San Carlos. Qué padres programas, qué interesantes los temas de Jóvenes en TV. Y por lo mismo, amigo Ernesto, el tiempo ni se siente, pero ya fue y ya nos tenemos que despedir. Por eso mismo se dice y se reitera, Mara querida, que Jóvenes en TV es un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Este miércoles hicimos un recorrido por territorios de la genética, la antropología, hablamos del envejecimiento y del procesamiento de las emociones en el cerebro. Y hasta conocimos la historia de aquella bebida tan dañina y súper azucarada. Pues a grosso modo, así fue el miércoles de Jóvenes en TV. Nos acercamos al final de temporada, pero no bajamos el entusiasmo. Nos vemos mañana. Con una gran propuesta.